Buenas noches con Salud y Vida, como siempre informándoles para que gocen de salud y vida. Mi imagen hoy es un poco, digamos, diferente, dado que me ven con gafas, no es por salir con una imagen distinta, sino por tener un ojo un poco estropeado. Pero bueno, eso no nos impide a que nos comprendamos bien y sobre todo que le quitemos producto a la información que nos trae esta noche Antón Álvarez, neuropsiquiatra e investigador sobre todas las enfermedades del cerebro y todas esas, no sé, momentos que vamos a tener en la vida, incluso de depresión y de desgaste también del cerebro, ¿por qué no? Buenas noches, doctor Antón Álvarez, y gracias por tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, Rosa. Nos congratula, un placer, como siempre. Por nosotros también tenerlo. Bueno, doctor Antón, aparte de este agradecimiento, es el reconocimiento siempre de su gran trayectoria profesional. Y nos congratula, vuelvo a repetir, tenerlo aquí. Vamos a hablar sobre el cerebro que cada vez nos preocupa más, dado que se están cursando muchas personas con enfermedades degenerativas, ¿no? Como puede ser un Alzheimer o las demencias. ¿Qué estamos haciendo mal, doctor Álvarez, para que el cerebro se comporte así últimamente con nosotros? Primero habrá que decir que el cerebro es complejo. Por algo es el que rige todo nuestro organismo y todas nuestras acciones y por tanto no es fácil primero entenderlo, comprenderlo y después cuidarlo. Y mal, pues hacemos bastantes cosas. La primera que yo diría, y quizá la más importante, es que, bueno, si te duele una pierna, pues inmediatamente vas al médico porque tienes un dolor o porque tienes una molestia. Sin embargo, con la cabeza sí, si tenemos una cefalea sí que vamos, ¿no? Pero si tenemos un poco de tristeza o si nos falla un poquitín la memoria o si tenemos cansancio o agotamiento psíquico, normalmente eso no es un motivo para que vayamos corriendo al médico de cabecera o al especialista a decir, mira, doctor, que me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Digamos que lo descuidamos más que otras partes de nuestro cuerpo. ¿Quiere decir, doctor, que ante ciertas connotaciones es menester este diagnóstico preventivo? Yo creo que ahí está la clave en cuanto entendamos que hay que cuidar de la salud mental igual que cuidamos de la salud física o de nuestra apariencia y le demos más importancia a lo que es la salud cerebral y la salud mental y emocional, ganaremos mucho en la prevención, porque ahí está la clave está en anticiparnos antes de que el problema sea importante, ¿no? Y doctor, algunas personas envejecen muy pronto respecto a memoria, respecto a esto que nos puede dar el cerebro, alternativas de vida. ¿Por qué estas personas tienen esta predisposición? ¿La alimentación, el ambiente? ¿Qué puede haber? Aparte de que, como usted nos dijo, que es muy complejo el cerebro. ¿Pero qué puede haber ahí para que esto se estropee tan pronto? Los factores ahí son múltiples, Rosa. Tenemos que primero entender que hay gente predispuesta genéticamente, es decir, la herencia. Bueno, pues todos tenemos una herencia y hay gente que es más vulnerable y que va a envejecer antes. Unos tienen la artrosis más jóvenes, otros tienen problemas de memoria más jóvenes, pero aparte de lo que es esa dotación biológica que es propia de cada uno, bueno, pues después hay muchas cosas que no hacemos bien. No cuidamos la salud del cerebro, ¿no? Y ahí efectivamente influyen pues otras enfermedades que tengamos, influye muchísimo el estrés y la depresión, son quizá los dos factores que podamos identificar que más aceleran el envejecimiento cerebral. Y junto con eso que tenemos el sedentarismo, cada vez nos movemos menos, hacemos menos ejercicio, la dieta por excesiva, porque tendemos a dietas hipercalóricas o con exceso de alimentación, no por defecto, porque lo que está comprobado es que la restricción dietética retrasa el envejecimiento de todo el cuerpo y particularmente del cerebro. ¿Y qué hay de cierto, doctor Antón, respecto al colesterol y el envejecimiento cerebral?
el colesterol es un factor de riesgo más, ¿no? Es decir, el colesterol es muy importante. Necesitamos el colesterol porque sin colesterol no habría neuronas. Digamos que el colesterol es parte de la constitución de las neuronas. Pero pasa un poco como lo que mencionábamos con la alimentación. El exceso de colesterol acaba produciendo sobre todo problemas a nivel vascular. Y esto a que da lugar a que funcione peor la circulación cerebral y por tanto la oxigenación, que es, digamos, la base de la energía cerebral, se resiente. Y entonces, bueno, pues acabamos produciendo también, por el metabolismo de las grasas, para deshacernos de las grasas, producimos una serie de sustancias que son tóxicas para el organismo, lo que llamamos los radicales libres, y eso afecta a las mitocondrias, que es la base, digamos, el motor de la energía de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, y acaba haciendo que envejezca antes el cerebro, digamos, que se oxide antes el cerebro. Y doctor, lo que dijo usted hace un rato, que es un gran precursor de que nuestro cerebro se congestione y vaya mal, la depresión. Pero usted como neuropsiquiatra consideró que es la consulta de usted cada día con muchas personas con problemas de depresión, ¿no? Sí, vamos a ver, una de las consecuencias habituales de las épocas de crisis, y estamos, parece que saliendo de una de ellas, es que, bueno, pues las cosas no van tan bien y por tanto hay más dificultades y esto afecta anímicamente. Cuando uno tiene más dificultades, pues su ánimo se resiente y sobre todo que cuando esto se prolonga en el tiempo acaba provocando un agotamiento que te lleva a un estado de ánimo más bajo, depresivo, aún incluso sin tener una depresión mayor, digamos como enfermedad, digamos que el estado anímico de la gente es de tipo depresivo. Hay una mayor retracción de las actividades sociales, la gente sale menos, interacciona menos y acabamos en un patrón de tipo depresivo, que la depresión si afecta al cerebro, aparte de por los cambios químicos que provocan el cerebro, es porque lleva a tres consecuencias importantes. Una, la inactividad. La persona deprimida se va a mover menos, va a caminar menos. Otra, el aislamiento social, no va a interaccionar con los demás. Y la tercera, y muy importante, es que la gente deprimida no disfruta y por tanto no estimula al organismo para producir sustancias que son rejuvenecedoras y que son favorecedoras de la salud. Totalmente. Doctor, la medicación. Antaño había unos cuantos fármacos que todo el mundo los conocíamos para la depresión y era generalizado. Llegamos hoy a un punto farmacológico más diana para cada paciente. Ya no se generalizan tanto aquellos 4 o 5 fármacos que eran los más usuales. Tenemos más amplitud de fármacos. Sí, el abanico es amplio, el abanico de antidepresivos es muy amplio. Aparte conocemos mejor, primero, lo que está alterado en la depresión, los mecanismos por los que actúan los fármacos. Entonces muchas veces pues tenemos que combinar varios fármacos con distintos mecanismos de acción. Eso que nos permite, en primer lugar, que combinando varios, actuando por varios mecanismos de acción, se produce una acción que llamamos sinérgica, es decir, se potencian y por tanto con dosis más bajas, utilizando varios mecanismos, conseguimos más efecto. Esto que limita o reduce los efectos secundarios que eran típicos. Los fármacos de nueva generación pues tienen menos efectos secundarios que los que teníamos hace décadas y en ese sentido sí hemos dado un paso hacia adelante, igual que en la utilización cada vez menos de los tranquilizantes, fundamentalmente de las benzodiazepinas, porque hoy sabemos que tienden a empeorar el estado anímico y sobre todo a provocar inestabilidad del estado de ánimo, que fluctúe el estado de ánimo y que la persona no tenga un nivel emocional y afectivo
estable, y eso crea muchos problemas, sobre todo de irritabilidad, de insatisfacción, de malestar, y en ese sentido hemos avanzado claramente. Quiere decir también, doctor, que estos enfermos que tengan que depender de estos fármacos tienen una calidad de vivir mejor. Antaño estaban las personas que todo el mundo decía, yo no quiero estar dormido, yo no quiero estar lasado. Estas personas, aunque tengan ciertos fármacos, pueden disfrutar del día a día. Sí, claro, vamos a ver, es que ahora ha cambiado en el sentido que hablábamos de los psicofármacos que han mejorado, son más efectivos, tienen menos efectos secundarios, pero al mismo tiempo también hemos avanzado en otra línea, y es que los fármacos son una ayuda, pero no lo solucionan todo. Entonces ahí, bueno, pues las intervenciones con psicoterapia, la intervención psicológica, ayuda a potenciar esos efectos. Hoy sabemos que el ejercicio físico y ciertas actividades físicas, pues desde sea pilates, yoga, todas otra serie de actividades que la gente ha ido comprendiendo que son beneficiosas, se combinan, y entonces el efecto es mucho mayor. Y doctor, usted neuropsiquiatra y gran investigador, una persona que le inquieta lo que usted ha estudiado y que quiere encontrar ese punto grande de referencia. Háblanos usted sobre los últimos estudios que hizo sobre el Alzheimer, doctor. Ahora mismo en el Instituto de Investigación de Neurociencias Medinova, en la Clínica Rea Salud en Coruña, estamos fundamentalmente trabajando en dos áreas relacionadas con el Alzheimer y con otros trastornos que están asociados al Alzheimer o relacionados con él. Uno es la investigación de mecanismos que tienen que ver con lo que es la patología de la enfermedad, que ayudan a que aparezca y que se empeore la enfermedad, y que pueden ayudar o ser una ventana también de entrada para nuevos tratamientos. Y la segunda línea es precisamente el uso de nuevos tratamientos y la investigación de tratamientos que están ahora en desarrollo para poder aplicarlos en el futuro. En el primer apartado, en la primera área, bueno, pues a las dos contribuciones más importantes que hemos hecho en estos 2 últimos años ha sido la investigación de 2 factores tróficos que ayudan a revitalizar el cerebro, a rejuvenecer el cerebro. Uno de ellos doctor, perdone, es una gran satisfacción poder decir rehabilitar el cerebro. Es que eso ya es un gran logro, ¿no, doctor? Es que ahora estamos en la fase que llamamos de medicina restauradora. Es decir, ya no vamos a control solo de síntomas. Lo que queremos ir es un pasito más allá. Y eso entronca con la prevención. Es decir, tenemos que buscar aquellos mecanismos que ayuden a restaurar, no solo a mitigar o reducir los síntomas, sino que nos permitan anticiparnos y fortalecer nuestro cerebro, igual que podemos fortalecer un músculo, para que resista mejor el embate del envejecimiento y de la enfermedad. Y ahí los factores tróficos son muy importantes. Y nuestras 2 contribuciones fueron con uno que actúa directamente sobre las neuronas, los 2 actúan, pero uno más a nivel de las neuronas y otro actúa más a nivel de las células, de los vasos sanguíneos. Con lo cual hemos visto que estos 2 están alterados en el Alzheimer y que se podría, antes de que aparezca el Alzheimer, detectar esas alteraciones y utilizar o intentar desarrollar fármacos o tratamientos que los potencien. Y por ejemplo, con uno de ellos que llamamos BDNF, sabemos que el ejercicio aeróbico lo potencia, lo aumenta, igual que lo aumentan los antidepresivos, porque de hecho está alterado también en la depresión. Y ahora precisamente esta semana pues me llegó un proyecto que se va a hacer en Holanda, donde se intenta mirar a través de una técnica que llamamos PET las conexiones neuronales, y se va a mirar en gente que tiene una mutación en el gen de esa sustancia que nosotros estamos investigando, porque esa sustancia es muy importante para que se formen esas conexiones entre las neuronas, que es una de las primeras cosas que se pierde en el Alzheimer. El Alzheimer, bueno, conocemos varios mecanismos y uno de ellos es que las conexiones entre las neuronas cada vez van siendo más débiles y se van perdiendo.
Y ahora estamos intentando desarrollar técnicas para poder ver esa pérdida en fases muy iniciales. Y este es el primer estudio a nivel mundial que se va a hacer. Y bueno, a mí me han propuesto estar como monitor médico para controlar ese estudio. Gran avance, doctor. Usted, una vez que alguna persona demanda en su consulta su hacer como médico, también le suele hacer una analítica de sangre que le da muchas referencias a usted sobre cómo está ese cerebro. Ahí tenemos que controlar, bueno, primero hay que tener una analítica general porque hay factores de riesgo para el corazón que son importantes para el cerebro, tanto a nivel vascular como a nivel neuronal, como a nivel del estado anímico incluso, ¿no? Es decir, la diabetes, los problemas de colesterol, problemas de malfunción del hígado o de malfunción del riñón o del tiroides, todo eso debemos controlarlo. Pero aparte de esos, digamos, indicadores generales de salud que debemos tener bien controlados, hay algunos otros análisis que podemos hacer que nos ayudan a mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro. Uno de ellos, por poner un ejemplo, es la homocisteína. Es un marcador de riesgo vascular que se puede utilizar, y de hecho utilizan los cardiólogos también para valorar cierto riesgo vascular, y digo porque podemos hacer prevención, es decir, cuando los niveles de homocisteína están elevados, simplemente con dar ácido fólico y vitamina B12, a veces asociamos también la B1 y la B6, pero en teoría con ácido fólico y vitamina B12 los normalizamos, con lo cual estamos controlando un factor de riesgo. Y eso no está estandarizado. E igual que ese, pues hay otros marcadores que no están estandarizados y que debemos empezar a controlar. Lo mismo ocurre con la vitamina D, que es, bueno, se le dio mucha importancia por los huesos, por el tema de la osteoporosis, etcétera, y ahora sabemos que la vitamina D es muy importante para el cerebro y sobre todo para los vasos sanguíneos también. Entonces una deficiencia o una insuficiencia de vitamina D la podemos suplementar con vitamina D y evitamos otro factor de riesgo. Doctor, me encanta que en el poco tiempo que llevamos en el transcurso del programa me dijo unas cuantas veces prevención. Cuando la medicina nos lleva a esta prevención es que me encanta, porque yo a veces como persona de a pie, digamos, que no estoy metida en el mundo de la medicina, nada más cuando me enfrento a ustedes y cuando tengo que someterme como enferma. Pero a veces me desencanta un poco la medicina, porque veo detrás de todo siempre un gran comercio multinacional, y entonces cuando ustedes se siguen apostando y echando el pulso por la prevención, me da ganas de decir oda, ¿no? Porque vamos por el camino sensato de la humanidad y de la ciencia, ¿no? Es que hay, Rosa, lo que hemos aprendido, yo creo, en las últimas décadas es que el gran caballo de batalla de la medicina son las enfermedades crónicas. Es decir, hemos avanzado muchísimo en todo aquello que es mecánico. Bueno, pues en trasplantes, en introducir equipos o aparatos que hacen funciones o asumen funciones del cuerpo, pero en lo que son las enfermedades crónicas hemos avanzado muy poco. Sí las controlamos mejor porque la gente también está más concienciada, toma mejor la medicación y entonces las controlamos mejor, pero no curamos ninguna. Entonces, ¿en dónde está la clave, a mi entender, de cara al futuro? En retrasar su aparición lo máximo que podamos. Y ahí estamos descubriendo los puntos claves para hacer una prevención efectiva, para que nuestra salud cardíaca, nuestra salud cerebral, articular, etcétera, aquello que te genera incapacidad cuando tienes más años, pues en vez de aparecerte a los 65, a los 70, que te aparezca a los 75, a los 80, o sea, que vayamos retrasando ese envejecimiento poco a poco, y eso ya se consigue, bueno, pues con las medidas higiénicas generales, con la alimentación, con el estilo de vida, pero la medicina está apostando por eso también y sobre todo, bueno, pues los que estamos interesados en aportar algo más que una receta, porque el aportar una simple receta, bueno, pues no, al fin y al cabo, pues no te aporta una satisfacción profesional
cómo ver que a lo largo de 20, 30 años con una persona ves que mantiene una calidad de vida mejor que si no hiciera ciertas cosas. Totalmente. Doctor, y de ahí el engranaje de nuestro organismo, como usted citaba antes, el hígado, el riñón, el corazón. Una arritmia sostenida de estas personas con un corazón vacilante en una situación precaria, ¿afecta también al cerebro? La principal causa, por ejemplo, de ictus, de accidentes cerebrovasculares, es un tipo de arritmia cardíaca, que es la fibrilación auricular. Entonces, evidentemente, un mal funcionamiento del corazón es una de las principales causas de sufrimiento cerebral. Y más de la mitad de los ictus, de los accidentes cerebrovasculares, tienen como causa el corazón, como causa originaria el corazón. Evidentemente eso provoca que se coagule la sangre, se formen trombos o embolias que llegan al cerebro y producen la consecuencia típica del ictus, pues una parálisis de una parte del cuerpo, o afectación del habla, o afectación de la sensibilidad. O la muerte. O la muerte. O la muerte. Doctor, y con el ictus o la CV hemos topado. Considero que se está acusando, que para usted es un caldo de cultivo continuamente en la consulta. Muchas personas sufren ictus últimamente. Además, antes estaba como más centrado en personas mayores, pero hoy en día ya está rompiendo un poco ese rol, incluso personas de medianas edades, ¿no? Sí, ahí, a mi modo de ver, hay dos factores que contribuyen muchísimo. Uno es el estrés, porque induce todos aquellos factores que predisponen a tenerlo. Por un lado, un descanso menos reparador cuando estamos estresados, un descontrol de la alimentación y de la actividad física que hablábamos antes, menor cuidado de otras alteraciones médicas y una alteración del estado de ánimo. Y sabemos que la depresión y el estrés afectan a la producción de muchas moléculas, muchas sustancias en el organismo, entre ellas las sustancias inflamatorias, que son el caldo de cultivo para que se formen las placas de ateroma en los vasos, que engrosan los vasos, que los van tupiendo, y eso va a dar lugar a problemas vasculares y a problemas cerebrales. Entonces, evidentemente, el hacer prevención en el caso del accidente cerebrovascular, pues digamos que es uno de las patologías donde más prevención podemos hacer, porque controlando los factores de riesgo podemos reducir su incidencia muchísimo. Pero claro, ahí nos estamos centrando en el control de la hipertensión, que lo es importante, de la diabetes, del colesterol, etc. Pero muchas veces nos estamos olvidando de esa otra parte, que es la neuropsiquiátrica, de los problemas de estrés, de los problemas del estado de ánimo, de no gestionar bien tu tiempo libre y tener una mejor salud cerebral y emocional, y ahí es donde está la clave, a mi modo de ver, para dar el siguiente paso en la prevención. Doctor, la felicidad está comprobada como el gran fármaco de vida, ¿no? En realidad es el fármaco más efectivo, es decir, cuando nosotros disfrutamos de la vida, cuando estamos contentos, tenemos mucho menos enfermedades. Cuando estamos mal de ánimo, muy estresados, bueno, pues aparecen infecciones, aparecen dolencias de todo tipo, aparecen contracturas, se exacerban pues desde la fibromialgia hasta el cansancio, hasta las artritis o las artrosis. Quiere decir que influye en todo el funcionamiento del organismo el no estar satisfecho, el no ser feliz. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a procurar la felicidad. Totalmente. Dedicarle tiempo a nosotros mismos, y lo que son las actividades dedicadas al placer y al disfrute, debemos potenciarlas mucho y tenemos que aprender a hacerlo. Total. Porque posiblemente hemos perdido mucho en ese sentido en los últimos años. Cada vez tenemos un ritmo de vida que parece que nos lleva a querer estar en todas partes, a querer tenerlo todo, a tener que estar con el móvil 20 horas al día, a tener que estar informados de todo, y a veces perdemos de perspectiva que más importante que todo eso
somos nosotros mismos. Totalmente. Y ahí es donde tenemos que hacer la prevención. Si no, después, bueno, pues tenemos que llegar al tratamiento, que también es bueno que avancemos en los tratamientos, ¿no? Porque muchas veces, aunque los retrasemos, antes o después nos vamos a tener que enfrentar a la enfermedad. Totalmente, doctor. Y nos salió gratuitamente así, doctor, algo que venimos sufriendo muchísimas personas, y antaño estaba más vinculado en el tema del sexo femenino, hoy en día también, quizá a lo mejor no tan mayoritariamente, pero también en una escala también bastante notorio hoy en día, que es la fibromialgia en los varones y mujeres. Es tan difícil de llegar a darnos una calidad de vida este gran colectivo, doctor, de personas que sufrimos fibromialgia y fatiga crónica. Que conste que algo que yo me he luchado con la fibromialgia es nunca perder la calidad de la felicidad. Que a mí el dolor, que me hace sufrir muchísimo, puedo decir que las 24 horas del día, una vez más, otra vez menos, pero no quiero perder esa parte de felicidad que creo que debo tener, incluso sufriendo la fibromialgia. ¿Qué nos pone la técnica en este caso? ¿Cómo nos puede decir usted que podemos llevar la vida, cómo podemos llevar la vida a este colectivo de enfermos, doctor? Es sin duda una de las enfermedades crónicas que genera muchísimo malestar, ¿no? y muchísimo sufrimiento, porque tienes dolor, porque no tienes una causa aparente, porque hasta ahora conocemos bastante mal los mecanismos que hay detrás. Se están produciendo avances, ¿no? Y de hecho hay un grupo español que está investigando mucho en los mecanismos, en la Universidad de Sevilla, otro en Barcelona, que están focalizando en este caso, por ejemplo, en la energía, porque una de las cosas que se produce es falta de energía. Ahí, digamos que a mi modo de ver, hay dos factores importantes. Uno es el inflamatorio y otro es la falta de energía, ¿no? Y parece que ambos pueden estar ligados. Por eso esta gente está mirando hacia lo que son, digamos, las pilas de nuestro cuerpo, que son las mitocondrias, que son unos elementos que hay dentro de las células donde se producen o se regulan la mayor parte de los mecanismos de energía de nuestro cuerpo y influyen en algo muy importante, que es en la desintoxicación de aquellos tóxicos que se van produciendo como consecuencia del funcionamiento de nuestro cuerpo. Nosotros utilizamos el oxígeno, que es importante, pero a la vez que lo utilizamos, eso produce una serie de basura que tenemos que eliminar de nuestro cuerpo, que es el estrés oxidativo que llamamos. Y cuando tenemos demasiado de esa basura, de ese estrés oxidativo, pues esto afecta al funcionamiento de las mitocondrias. O en algunas familias se ha visto que hay alteraciones de las mitocondrias y eso se asocia con fibromialgia. ¿Por qué? Porque esa mitocondria no funciona bien, no gestiona bien esos residuos, no los elimina y por tanto se produce una bajada de energía que afecta muchísimo a los músculos, porque los músculos tienen muchísimas mitocondrias porque necesitan producir energía inmediatamente para funcionar. Cuando eso funciona, hay como un apagón, pues los músculos funcionan peor, aparece el dolor porque aparece el componente inflamatorio y es un círculo vicioso. ¿Qué ocurre? Que eso influye en el estado anímico y viceversa. El estado anímico alterado, la depresión y el estrés, lo primero que conllevan es una mayor producción de ese estrés oxidativo, de esos residuos, y por tanto sobrecargan a las mitocondrias, hacen que funcionen peor y esto hace de desencadenante o de disparador de una crisis de fibromialgia. Entonces ahí el mantener un estado de ánimo bueno, positivo, el intentar ser lo más feliz y estar lo más satisfecho con uno mismo posible es muy, muy, muy positivo y nos ayuda muchísimo, sobre todo a sobrellevarlo, porque cuando tienes el dolor tienes que sobrellevarlo lo mejor posible. Y eso, por ejemplo, pues ayuda a que la percepción del dolor sea mejor, que tengamos un umbral del dolor un poco más alto y reduce nuestro sufrimiento. Totalmente, doctor. Y quiero también preguntarle, doctor Antón Álvarez, sobre las aneurismas congénitas y sobre todo muchas personas que no saben que podemos ser portadoras de una bomba de esta índole, ¿no? Es difícil, doctor,
sin pasar por un TAC o algo de esto, detectar ya algo respecto que puede haber un aneurisma cursando algo negativo en nuestro cerebro o en nuestra parte renal o en cualquier parte? Los aneurismas, la gran mayoría de las ocasiones, pasan desapercibidos y nos los encontramos de casualidad, haciendo una exploración por otro motivo, ¿no? Ya sea con una resonancia, con un TAC, fundamentalmente por resonancia, y si es dentro del cerebro por angiografía o angioresonancia, ¿no? Que es la forma de detectarlo. Ahí lo que nos puede hacer desconfiar es si ha habido un antecedente familiar, porque puede ser heredado igual que casi todas las dolencias. Entonces, ahí sí debemos intentar buscar. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces no dan síntomas los aneurismas, sean periféricos o sean dentro del cerebro, tardan mucho en dar síntomas, salvo que haya una dilatación muy grande del aneurisma, y la mayoría de las veces cuando los detectamos es cuando se rompen, que ahí es donde está el peligro del aneurisma, que evidentemente es una bomba de relojería porque puede producir una hemorragia masiva si es a nivel periférico o una hemorragia intracerebral que sea complicado y que puede ser mortal en muchos casos, ¿no? Entonces ahí la prevención, bueno, pues como la mayoría de los aneurismas se forman de forma espontánea y no conocemos la razón y hay un componente genético importante, la prevención es difícil. Lo único, eso si hay un antecedente en la familia o ha habido una muerte repentina en la familia que no sepamos muy bien por qué, pues sí convendría, bueno, pues al menos a nivel cerebral y a nivel de la aorta, hacerse una exploración para ver si tenemos un aneurisma, ¿no? Y doctor, quiero que también nos habla algo respecto a la esquizofrenia. Una patología pues bastante común y que hoy en día no sé por qué se siguen detectando a personas con estas, digamos, dolencias. Una esquizofrenia bien llevada, ¿puede la persona estar totalmente dotada para llevar su trabajo y un día a día con bastante calidad de vida? En la mayoría de los casos sí, sin duda. En la mayoría de los casos con un buen tratamiento, un buen control y sobre todo eso, el que haya una buena adherencia al tratamiento, que el paciente cumpla con el tratamiento que se le prescribe. La mayoría de los pacientes hacen una vida prácticamente normal. Evidentemente hay episodios de crisis donde puede ser necesario un ingreso, donde hay que variar el tratamiento, pero en general el abordaje y el tratamiento de la esquizofrenia ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. Con los nuevos tratamientos lo controlamos mejor y ahora estamos yendo al siguiente paso, es decir, no solo al control de los síntomas. Hoy sabemos, por ejemplo, que la esquizofrenia y la psicosis en general se asocian a la larga con lo que llamamos deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia, que es un área de investigación nueva en la que se está trabajando y hay criterios incluso para definir cómo es ese deterioro, porque evidentemente la esquizofrenia, igual que la depresión, son factores de riesgo para tener demencia en la ancianidad, pero ya incluso en edades tempranas producen alteración de memoria y sobre todo de lo que llamamos las funciones ejecutivas, capacidad para planificar, para organizarse, que es muy importante para tú llevar una vida normal. Y entonces ahí se está investigando con lo que llamamos factores neuroprotectores o factores que favorecen la memoria y que favorecen esas funciones para contrarrestar los efectos de la propia enfermedad y muchas veces de los tratamientos, porque a veces los tratamientos también influyen negativamente sobre la capacidad de atención, de concentración, etc. Y eso debemos abordarlo desde el principio, porque los efectos, la mayoría hay algunos que son inmediatos cuando dependen de la medicación o del periodo de crisis de la enfermedad, pero hay otros que aparecen a largo plazo y entonces tenemos que empezar a tratarlos desde el principio. Doctor, pero podemos decir que se puede dar al paciente esquizofrénico calidad de vida hoy en día y igual pasarlo a la familia, ¿no? Que la familia también se cuenta reforzado por ver ese ser que coge capacidad
para poder ser autónomo. Sí, claro. Vamos a ver, la psiquiatría hoy en día busca la integración, sea cual sea el problema que tenga el paciente, ¿no? Y en la mayoría de los casos los pacientes están integrados, es decir, hoy no están recluidos en una institución. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces pueden hacer una vida prácticamente normal. Pues hay actividades a las que no se pueden dedicar, pero hay muchas otras actividades de la vida diaria que pueden realizar perfectamente como cualquier otra persona. Y además sentirse válidas y sentirse útiles, que es lo más importante, porque eso mejora vivir. Exactamente. Y ahí es donde está la clave, en facilitar esa calidad de vida para que tengan la mejor calidad de vida posible. Ahí hay una parte que depende de la medicación, otra que depende de la psicoeducación, el darle herramientas al paciente para que sepa manejarse con sus limitaciones. ¿Que va a tener unas limitaciones? Sí, pero ser consciente y adaptarse a esas limitaciones y convivir con ellas y llevarlas. Bueno, pues no sería muy diferente pues de una persona que tiene problemas de artrosis o una fibromialgia. Exacto. Doctor, ¿y cuando un enfermo de esta, con una esquizofrenia está sumido al dormir, que no quiere nada más que hacer esa vida de estar en forma fetal, ¿qué pasa con ese tratamiento? Que no está dando resultado. Cuando estás prolongando casi ya medio año con un enfermo en esa circunstancia, ¿qué es lo que falla ahí? Bueno, primero ahí tendremos que ver, porque hay varios tipos de esquizofrenia, ¿no? Entonces, la esquizofrenia, digamos, inhibida tienden a eso, pero también hay el trastorno esquizoafectivo, donde puede haber episodios de depresión, aparte de lo que sería la esquizofrenia, ¿no? Y entonces ahí tenemos que manejar los episodios de depresión como en una depresión normal. Y a veces, si no hay respuesta con un tipo de tratamiento, tenemos que recurrir a otras alternativas terapéuticas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que algunas de las que utilizamos actualmente, como los tratamientos dopaminérgicos para las crisis depresivas que no responden a otros tratamientos, pues pueden desencadenar un episodio maníaco o de tipo psicótico. Entonces, claro, a veces tenemos que valorar si hacemos eso o no lo hacemos, pero en una persona que lleva mucho tiempo inhibida o deprimida, siempre tenemos que buscar otra alternativa que la saque de esa situación, porque, digamos, un episodio maníaco, yo siempre lo digo, normalmente lo controlas en pocos días, y una exacerbación paranoide de una esquizofrenia también. Ahora, una depresión puede durar meses o incluso años. Entonces es más importante correr el riesgo de tener un episodio maníaco o paranoide y sacar al paciente de la depresión. Doctor, estamos hablando esquizofrénica, depresión. Parece mentira lo que parece que la depresión, que es una enfermedad de baja categoría ante una esquizofrenia, ¿cómo nos quita de conjugar vida una simple depresión, ¿no, doctor? Hombre, es posiblemente la enfermedad que causa más bajas laborales, por ejemplo, que ya es un indicador de lo que nos limita, ¿no? Es decir, la depresión es posiblemente la principal causa de baja laboral, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues la mayoría de los pacientes bien tratados y con un buen cumplimiento del tratamiento hacen vida normal y, bueno, pues puntualmente pueden tener que recurrir a las bajas laborales y dejar de trabajar un tiempo que a veces es de pocas semanas, a veces de más, pero afortunadamente en los últimos años, bueno, pues la absoluta mayoría, más del 90% de los pacientes, pues hacen vida normal la mayor parte del tiempo. ¿Vale? Hay un pequeño grupo de pacientes que no suelen tener una buena respuesta, que se complican, se cronifican y, bueno, pues en esos casos, en muchos de ellos también hay concurrentes otros problemas, ya sea trastornos de personalidad, ya sea el trastorno esquizoafectivo que mencionamos antes. Bueno, suele haber otras patologías concurrentes que empeoran el pronóstico, ¿no? Totalmente. Doctor, para ahí está usted, para definir la circunstancia y dar calidad de vida a quien se la demande. Doctor, llegamos al punto final. Como siempre, mi agradecimiento, y sé que de la ciudad de Ferrol también le va a agradecer Ferrolterra que nos haya llevado por este camino tan delicado de la salud mental.
Pero bueno, siempre encontrando con grandes personas como usted que practican y predican la calidad de que se le puede dar a las personas con la fe de los fármacos y de la profesionalidad de cada persona como usted, vuelvo a repetir. No sé si quiere decir algo que yo no le haya preguntado y que usted quiera dejarnos como calafón de... Lo único, mencionar que precisamente en este momento estamos iniciando un proyecto nuevo con un nuevo fármaco para Alzheimer y bueno, pues la participación en este estudio es libre, voluntaria y gratuita. Entonces, bueno, pues si hay gente que está afectada por Alzheimer y está ya a tratamiento, y ya tiene que ser gente que tenga la enfermedad y esté a tratamiento. ¿Vale? Y sería por un estudio, ¿no? Sí, es con un medicamento nuevo que actúa de una forma diferente a los que tenemos actualmente, más específico, y del que esperamos, por los estudios que ya se han hecho, que mejore la memoria, porque hasta ahora todos los medicamentos que tenemos mejoran un poco la situación del Alzheimer. Por eso nosotros incidimos más en la prevención y en el tratamiento precoz para retrasar el proceso y para detenerlo, pero no mejora ninguno de ellos la memoria. Y todos tenemos la queja, bueno, y para mejorar la memoria, pues no tenemos ningún tratamiento. Pero no avanza. Lo más que podemos hacer es pararlo, estabilizarlo durante un tiempo, frenar la progresión de la enfermedad. Un gran paso también, doctor. Sí, ya es sin duda un gran paso, pero a ver si con este medicamento que estamos empezando ahora el ensayo, conseguimos además mejorar un poco la memoria de los pacientes, y ahí, como es libre y gratuito, pues la gente que quiera participar podría llamar y sería valorarlos para poder entrar. Y díganos dentro de usted poco a dónde tiene que recurrir. ¿El teléfono de usted de su clínica en Coruña? Sí, bueno, el móvil, porque es donde es más fácil que contacten, con el 629 01 44 72. Doctor Antón Álvarez. Sí. Bueno, repetimos, y si no, ya saben que llamándome a mí yo se lo daría. 629 01 4472. 629 01 4472. Y si no sabe que llamándome a mí, yo les facilito el teléfono para todas las personas que tengan ya un atisbo de Alzheimer, que sabe que... Explique usted todo, doctor, cómo es. Sí, que pueden participar en este estudio, con un medicamento nuevo para ver si conseguimos que mejore la memoria, ¿no? Vale, pues eso es una gran forma de poder encontrar solución también para algunas personas que están ya con la espada de Damocles de susodicha enfermedad, ¿no, doctor? Exacto. Pues no sé, ¿quiere decir algo más? Pues en principio nada más. Gracias, doctor, muchas gracias por invitarme. Las gracias aquí son por mi parte, doctor. Sabe que son muchos años que lo conozco y lo admiro, y para mí es un punto de referencia de bondad y de profesionalidad. Doctor, sabe que esta puerta está siempre abierta para cuando la necesite, y que siga ejerciendo usted con la pulcritud y vamos, y limpieza que debe ser de cualquier ser humano, sin prepotencia, haciendo las cosas hasta donde se puede llegar. Muchas gracias por tu amabilidad y bueno, gracias también a la audiencia por seguirnos y bueno, en lo que podamos ahí estamos para aportar un granito de arena y dar un pasito poco a poco. Una gran satisfacción, doctor. Siempre que usted esté detrás de algún enfermo de esta índole, siempre va a ser un punto referencial para dar calidad de vida hasta donde se pueda el enfermo, y sobre todo por la satisfacción de la familia, que esa es otra parte también del enfermo que se siente muy con mucho dolor, ¿verdad, doctor? Sí, porque la enfermedad nunca es solo del paciente. Totalmente. Es de todo su entorno. Entonces, cuando alguien padece en una familia, padece toda la familia. Y tenemos que mejorar al paciente por el paciente, pero también por la familia. Y, sobre todo, enseñarles a manejar la situación lo mejor posible y darle herramientas para que mejore la calidad de vida de todos. Del entorno familiar. Sí. Doctor Antón Álvarez, gracias. Gracias a ti. Bueno, y ustedes, como siempre, diciendo, hay días que son ya bellos por la mañana, y esto puedo, o por la mañana y por el día, y sobre todo finalizar la noche
con un programa de esta índole donde el doctor Antón Álvarez nos pone toda su sapiencia y a la par de ello nos da nos predispone a pensar que la ciencia médica está ahí y que como personas como él siempre nos pueden dar una calidad de vida, como bien dijo, al enfermo y a las personas familiares o personas cuidadoras de enfermedades tales. Nada más, saben que este programa se repite el domingo a las 18:30 y el próximo martes cuento con todos ustedes. Hasta entonces.